Tras el rechazo en Cámara de Diputados del pedido que hizo Petropar de una ampliación presupuestaria por un monto de 270 millones de dólares, la petrolera estatal amenaza o advierte, son términos que utiliza indistintamente, sobre la inminencia de un desabastecimiento de gasoil en el plazo máximo de 30 días. 270 millones de dólares es muchísima plata para pedir de último momento, por así decirlo, inexplicable hasta si se quiere, en una entidad que, bueno, tuvo un factor bastante clave y primordial en una campaña electoral. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Cómo estás, Richard? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿cómo te va, Benjamín? Gracias Después de por mucho estar tiempo aquí. retomando también Es un gusto. este lugar, que bueno, siempre es un placer estar, por supuesto, en reemplazo del señor Dos Santos y en compañía agradable del señor Benjamín. Hoy tenemos un invitado que es muy avesado en el tema que vamos a abordar. Petropar, está en la preocupación de todos los paraguayos, el precio de los combustibles, la forma en que viene operando en una serie de cuestiones muy sensibles a los intereses de la población. El exdiputado Luis Villamayor, también candidato, nos enterábamos hace un ratito antes de empezar el programa. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches y gracias por invitarme. Bueno, iniciamos entonces Arrancamos. la ronda. Bueno, nos quedamos un poco sorprendidos y justamente en la producción durante esta semana y a propósito de este rechazo en diputado de Luis, queríamos conocer un poco más de qué se trata este pedido de ampliación que, bueno, nos decían que inicialmente se había solicitado en mayo, un poco temprano también el pedido de Petropar aparentemente de esto, pero nunca lo hemos visto a Lichi, el ex titular de Petropar, hacerlo y, por ejemplo, en el Congreso a favor de esto. Y se prestaba mucha suspicacia a este pedido de ampliación, que estamos hablando de 266, 270 millones de dólares. Bueno, habrá que ver el cambio finalmente, pero en el mejor de los casos son 266 millones de dólares. Muchísima plata para un año electoral. Bastante sospechoso este pedido, pero ¿de qué se trata este pedido de ampliación? ¿Y si correspondería, Luis? Bueno, en primer lugar quiero decirles que la cuestión de desabastecimiento de la cual están hablando es un cuento. Y vamos a referirnos a las cifras porque los números no mienten. Petropar gasta, es decir, tiene presupuestado para comprar combustibles cada año entre 800 a 850 millones de dólares. Eso es para 12 meses. Cierto, hay que decirlo porque es verdad, este año quedaron cortos. ¿Por qué? Porque se compró mal el combustible. La forma en que se han realizado las compras de combustibles en Petropar este año que pasó bajo la presidencia de Denis Lichi es absolutamente escandalosa. Y enseguida les voy a mostrar pruebas al respecto de eso para que no se diga que estoy hablando de balde. Entonces, ¿a ustedes no les parece un poco curioso que si en un escenario, en el peor escenario, se tenía presupuestado gastar 850 millones de dólares para compra de combustibles, ahora para 2 meses estén pidiendo 260 millones de dólares? Yo les cuento que hay otra cosa detrás de esta compra que poco tiene que ver con compra de combustibles. En estos 260 millones de dólares está también un pago adicional oculto a esta empresa que se había comprometido a construir el tren de Molienda en Troche. Claro. Un contrato de 28 millones de dólares que se le adjudica a una empresa que ya había sido inhabilitada por incumplimientos anteriores y que hoy está prácticamente en quiebra técnica. Entonces, ahí ya hay un gran perjuicio causado por la anterior administración de 6 millones de dólares que se le ha entregado a esta empresa por una obra que va a ser de imposible cumplimiento simplemente porque ya no tienen los medios. Además que después de 10 meses lo único que se observa como resultado es movimiento de suelo. Así es. Entonces, lo que se trata de disfrazar dentro de esta suma descomunal, que absolutamente no corresponde, es eso. Y también
insistentemente recibo mensajes de gente de Villa Lisa, funcionarios de Petropar, que me cuentan, no he visto el video, no he escuchado la grabación, pero estoy esperando la lista de personas que son residentes de Villa Lisa, pero ahora están registradas para votar en Cordillera. En donde es candidato Denis Lichty. Exactamente. Candidato Y por a gobernador. supuesto les cuento, quizás es un secreto a gritos, que esta gente no lo hace gratis. Entonces de eso se trata y eso es lo que está detrás de este pedido que repentinamente tiene un inusitado apoyo de los sindicalistas de Petropar. Este Parodi que encabeza el grupo sindicalista, que tiene un montón de sus parientes cercanos metidos como funcionarios en Petropar a través de esta empresa tercerizada Dínamo, que es adjudicada nada más y nada menos que con un contrato de 48 mil millones de guaraníes para tercerizar recursos humanos. Eso es absolutamente escandaloso. Y con esto termino. Imagínense, Petropar, con 230 estaciones de servicio, de las cuales solamente 7 son propias, tiene más de 1.000 funcionarios. Copetrol, por ejemplo, una empresa que tiene más de 2.000 estaciones de servicio, no llega a 600 funcionarios. Estamos hablando de una grosera sobrepoblación del emblema estatal, es decir, del emblema nuestro, de Richard, de Benjamín, mío y de toda la gente que nos observa. Entonces, evidentemente, nosotros somos convidados de piedras, porque yo estoy seguro que ni los dueños de Copetrol, ni de Petrosur, ni de Petrobras permitirían, en primer lugar, este tipo de gasto absolutamente desmesurado e irresponsable que lesiona los intereses de la empresa, ni tampoco esta sobrepoblación absolutamente innecesaria. Ahora, todos nos preguntamos con cierta preocupación lógica si es la advertencia, el tema del desabastecimiento es un simple chantaje o tiene algo de realidad, sobre todo los que, por ejemplo, dependen del combustible diésel para realizar sus actividades. Y hay cosas raras en esta historia que no se entienden muy bien, porque se supone que una petrolera tiene una capacidad de almacenamiento muy alto. Se supone que si eso se proyecta para determinado tiempo, ya con bastante antelación, su titular, en este caso Denis Lichty, habría estado gestionando y explicando técnicamente, miren, esta es nuestra capacidad, en tanto tiempo se va a agotar, entonces antes de que eso ocurra, con antelación, nada de eso no supimos. Y es más, el presidente de la República dijo tiempo atrás que se compró un volumen importante porque era en el marco de la crisis que se dio a partir de Ucrania y compañía, que no sabía muy bien qué iba a pasar. Habían voces que anunciaban desabastecimiento a nivel mundial, entonces se compró un volumen muy grande para justificar incluso la venta a Bolivia. Sí. Si tenemos riesgo de desabastecimiento, ¿estamos vendiendo a otro país? Independientemente de las cantidades, que por ahí no son demasiado importantes para una petrolera estatal, pero son piezas que no encajan en el discurso. Se pide con urgencia algo sobre lo que no se hizo ninguna gestión. Y si es así, si es realidad, hay un acto de negligencia tremenda por parte de las autoridades de Petropar, de cuyo staff ya era parte el actual presidente, Luis. Bueno, en primer lugar, vuelvo a insistir, esa cuestión del desabastecimiento es un cuento, porque no lo digo yo, lo dijo el mismo Denis Lichty en septiembre pasado, está registrado en los medios, cuando dijo que Petropar estaba absolutamente estoqueado. Plata no le puede faltar, porque el mismo presidente de la República lo respaldó a él cuando él manifestó que aquella odiosa venta de gasoil a Bolivia había sido un pingüe negocio y que habían ganado por lo menos $3 millones. Si le sobró combustible para vender, quiere decir que tenía de sobra. Entonces, lamentablemente, este nuevo presidente no habla, no escucha, no dice nada, pero yo estoy seguro de que no habrá ningún tipo de desabastecimiento. Y si llega a faltar combustible, es porque el anterior presidente ha incurrido en algo que en términos legales conocemos como mal desempeño de sus funciones. Y yo diría más, él ha incurrido en algo tipificado como lesión de confianza. Yo he proporcionado a la producción unos documentos, para prueba basta un botón,
que demuestra claramente lo grosero de la sobrefacturación en la compra de combustible. Yo no sé si tienen ese material Sí, ahí a está en mano. pantalla justamente, Luis. Aquí pueden ver. Sería bueno que expliques por lo menos Sí, esa cómo parte no. para que la gente pueda... Esta empresa Grupo Nazar la pueden buscar en el internet. Es una empresa petrolera que intermedia compra y venta de combustibles. Ustedes verán allí que donde dice RON 91 RON, el más caro es $363 el metro cúbico. Esta oferta se presentó a Petropar el 22 de junio de 2022. Graben esa fecha en la memoria. 22 de junio de 2022 se le ofrece a Petropar el RON 91, que es el combustible amarillo para la gente que nos está escuchando, a $363 el metro cúbico. Muy bien. Oh, sorpresa, en julio, que es la próxima placa, podemos ver por cuánto termina Petropar Esa es la comprando siguiente, combustible. Tenemos la próxima placa allí. Esta creo que es. Acá. No, no es esa, esta es otra, la próxima. A ver, veremos. Esta, allá está. No sé si se nota, pero Petropar termina comprando. Si puedes Abajo. apuntar hacia abajo, por favor, donde está la el línea precio. roja, Más abajo, está en un círculo rojo. ¿Cuánto termina pagando Petropar el metro cúbico de RON 91? Es decir, el combustible amarillo. Ahí está. 7.563.000 guaraníes el metro cúbico. Prácticamente $1.100 el metro cúbico. Frente a Pero entonces, 363. Del Entonces 22 quiere de decir, no sé cómo explicarle, ñande Tarobapama. Si se te ofrece a $363 el metro cúbico, ¿cómo que terminas pagando $1.100 el metro cúbico? Llámeme loco, pero alguien cobró una comisión súper grande aquí. Pero lamentablemente para Denis Litchi, esta es la prueba de que él incurrió en un delito claramente tipificado en el Código Penal que se llama lesión de confianza. Y con esos documentos les anuncio que lo voy a denunciar ante la Fiscalía General del Estado. Porque esto es una barbaridad. El combustible no es ningún lujo. Ninguno de ustedes se levanta por la mañana con ganas de comprar el combustible más caro que hay. Lo compra porque es de extrema necesidad. Define una serie de cuestiones en la economía nacional. Y abusar de la compra de combustible, sobrefacturar de esta manera, es hasta inmoral. Entonces, y si ustedes quieren saber por qué falta plata para comprar más combustible, en el caso de que falte, allí está la prueba. Bueno, queremos aprovechar, estábamos queriendo ver, por supuesto, una contraparte también, y está con nosotros precisamente el sindicalista Parodi, al que recién mencionaste, Gerardo Parodi, sí, que es del sindicato de Petropar, y le damos la bienvenida. Está creo que vía Zoom o vía telefónica, nos va a confirmar, vía Zoom. Así que le damos la bienvenida. Sí, por favor. Buenas noches, señor Parodi, ¿cómo le va? Buenas noches a los compañeros ahí y a las órdenes. Bueno, estábamos aquí en presencia también de Luis Villamayor, que es un hombre que también conoce mucho del manejo de Petropar. Recién estaba dando algunos números sobre las compras que se realizaron. Primeramente analizábamos con él este rechazo al proyecto en Cámara de Diputados para la ampliación presupuestaria o la ampliación que necesita Petropar para, entre otras cosas, comprar más combustible. Y Luis Villamayor sostiene, por ejemplo, Parodi, que este aumento, esta ampliación no corresponde por el hecho de que, bueno, en primer lugar, no hay ningún riesgo de desabastecimiento. ¿Cuál es la respuesta que podrías dar en el sector de Petropar, Gerardo? Y ahora me entero que el señor Luis es compañero nuestro y quien maneja la cuestión de los tancajes. De la vez pasada justamente le estuve escuchando de que estaba diciendo algunas mentiras, ¿verdad? Entonces le digo que sí, nosotros como Petropar sí vamos a tener ese desabastecimiento. Tenemos 30 días de provisión de gasoil y 45 días de nafta. Nosotros manejamos bien esto acá. No sé dónde el señor Luis dice, con mucho respeto le nombro, ¿verdad? Que no sé dónde saca que esto que Petropar no tiene posibilidad de desabastecerse. Claro que tenemos esa posibilidad si no se aprueba. Aparte, quiero aclararle a la ciudadanía, nosotros no estamos pidiendo un centavo al gobierno, al Estado, estamos pidiendo que se nos autorice para usar el mismo dinero que Petropar tiene en los bancos. Ahora, Gerardo, hablábamos
anteriormente en radio sobre este tema de la capacidad de almacenamiento de Petropar y el hecho de que las autoridades de Petropar no se las vio en los últimos tiempos, por ejemplo, en los pasillos del Congreso, ni a Denis Lichi, ni al actual presidente, ni a ninguna autoridad de Petropar gestionando en carácter de urgencia y explicando por qué la urgencia sobre la ampliación presupuestaria para adquirir combustible. ¿Cómo es posible que recién con 30 días de antelación y ante el rechazo de la Cámara de Diputados aparezca el argumento del desabastecimiento? ¿Por qué no se avisó con antelación? ¿Es un acto de negligencia? Si es así, ¿de quién es? Como te decía hace rato, esto, Benjamín, se presentó en mayo de este año. En mayo de este año, después de Hacienda pasa a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores aprueba, tenía media sanción, después fue a la Cámara de Diputados, estuvo durmiendo, como te decía hace rato, hace meses que estaba durmiendo ahí. Y nos sorprende, ¿verdad? Nosotros no esperábamos realmente esto porque nunca se le rechazó a Petropar de estos temas porque son temas de interés económico, de interés estratégico, como se dice, porque es un bien para todo el país, como se dice, ¿verdad? Todo el mundo utiliza el combustible, entonces realmente no nos esperábamos y ojalá que los parlamentarios, tanto los diputados y los senadores, vuelvan a rever su posición y aprueben esto, Benjamín. Ojalá, por el bien de nuestra empresa. No, sin duda, yo entiendo tu posición y el papel que están desempeñando en este tema, pero hay una cuestión que es, insisto, ¿cómo es que no les vimos, medios de comunicación, periodistas en general, no le vimos a Lichi, a ninguna autoridad de ACEPAR hace 20, 30, 40 días en Cámara de Diputados insistiendo sobre un tema que es tan importante? Entonces, máxime en consideración, tomando en cuenta que hay tanta desconfianza política porque hay manotazos en distintas reparticiones públicas, en ese contexto, un pedido de ampliación presupuestaria, todo el mundo está muy atento, pero insisto, no se le dio gestionar. Si no, vos te vas y presentás con los números. Luis. Si me permitía agregar, me encantaría preguntarle al señor Parodi, que seguramente en sumo grado de detalle está al tanto de todos los manejos de Petropar. ¿Cómo que Denis Lichi hace menos de un mes manifestó, están todos los medios, de que Petropar está absolutamente estoqueado? ¿O el señor Parodi sabe más que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que manifiesta públicamente que si le vendieron el combustible, el gasoil a Bolivia, es porque tenían de sobra? Entonces, como a él le gusta tratar a la gente de mentiroso, entonces lo está tratando de mentiroso también a Lichi y al presidente de la República del Paraguay. Y le pregunto más también a él, ya que él es una persona extremadamente conocedora de todos los manejos de Petropar. Y como sindicalista seguramente no duerme de preocupación para velar por los mejores intereses de la petrolera. ¿Cómo es que él no se enteró que en julio del 2022 se compra combustible a más del doble del precio de la mejor oferta? Por favor, que me responda a esas preguntas. Luis, deja de mentir, Luis. Lo único que te digo es que yo no me puedo hacer cargo de lo que diga el presidente de la República, de lo que diga el expresidente Lichi. Yo me hago cargo de lo que yo conozco, que ellos hayan dicho eso. Yo no me Parodi, vos no estás hablando, hermano querido, porque vos tenés tu hermana, tu sobrino, tu primo, un montón de gente empleada en Petropar, cuyo presupuesto mensual es de 36 millones de guaraníes. Entonces, hermano querido, si no tenés vergüenza, hermano querido, anda a decirle a todos tus parientes que salgan y que renuncien. Y vos, hermano querido, vos te voy a denunciar también por nepotismo. El sindicalismo es un parásito en Petropar. Y vos no tenés nada que hacer en Petropar, hermano. A tu hermana, a tu hija, a tu sobrino, a tu primo, a todos esos le metiste en Petropar para hacer el monito a cuerda del mandamás de turno. Pero por favor, no tenés autoridad para hablar. Encima hay una grabación tuya amenazando con arma de fuego a los otros sindicalistas. Vos tendrías que estar preso, hermano. Vos tendrías que estar denunciado, imputado y preso. A ver, Luis. Perdón, Gerardo. Gerardo, no sé si querés responder. Sí. Decirle a todos tus parientes que renuncien, hermano.
No tenés vergüenza. Creo que ahora va a hablar Gerardo. Disculpame, Benjamín, voy a hablar contigo, no con este payaso, ¿sí? Adelante, adelante. Gerardo. No hace falta insultar, hermano. Yo no tengo que insultarte. No, Yo disculpa, simplemente no quiero hablar voy a contigo, volver no a quiero hablar publicar. contigo, Ahí está. hermano. Por No favor, quiero si pueden hablar pasar la contigo. placa Boca de que ganso, traje boca de de todos los ganso, parientes de boca de ganso, Parodi. no quiero hablar Ahí está. contigo. Por favor, si Sos pueden pasar. payaso, disculpame. Vamos a exigir, vamos a exhibir, hacerle renunciar a todos tus parientes, hermanos. Hacer lo que Y quieras. vos, no, hacer, y decir vos, lo hermano que querido, quieras, no decir velás lo que por los quieras, mejores intereses de pero Petropar. cállate, Vos sos uno de los cállate, estás hablando parásitos al pedo. que se alimentan de Cállate, esta estatal amigo, que es cállate. mía también y de toda la audiencia que nos escucha. A ver, Un momentito. Sí, Gerardo debería responder Sí, lo sí. que al principio había planteado. Gerardo, por favor. No, le decía que yo no me puedo hacer cargo de lo que diga el presidente de la República ni lo que diga el presidente Lichi. Yo, hablando objetivamente, esto es nuestra realidad, ¿verdad? Y podemos demostrar eso con números, ¿verdad? Independientemente de lo que el señor Luis diga, ¿verdad? No respeto su opinión, pero no es la verdad, ¿verdad? Hoy nuestra verdad es que estamos desabastecidos, vamos a estar desabastecidos. Si fue una desidia de la administración, si fue una desidia del gobierno de la administración, yo no me puedo hacer cargo. Eso está a cargo de la administración. Hoy nosotros tomamos el timón, porque... ¿Por qué es lo que el presidente justamente- Parodi o el actual presidente? ¿Por qué no Gerardo, habla el presidente Petropar? Yo le quiero Un preguntar segundito. a propósito de eso. Gerardo, estás mencionando que esta ampliación, o por lo menos esta autorización para utilizar parte de la plata de Petropar, estos 266... Yo quiero aclararle... Queremos saber nomás, quiero terminar nomás la pregunta, Gerardo. Esta plata, esta ampliación de casi 2 billones de guaraníes, ¿en qué se va a usar? ¿Se va a usar todo en compra de combustible o hay otra cosa más debajo en carpeta, Gerardo? No, acá no hay ni aumento salarial, no hay nada. El rubro 440. ¿Qué es el Energía rubro? y combustible solamente. Le escuché la pasada al señor Ruiz que acá hay para pagar la cuestión de troche. Totalmente mentira. Está hablando al pedo este señor ahí. Pamela Uno, dos, Monserrat Parodi, hermana. Diego Medina Parodi, primo. Roberín Ríos Parodi, sobrino. Ana Paula Parodi, hija. Scarlett Samaniego Parodi, Ahora sobrina. ahora Isaías Vargas, me entero que sobrino. Ana Paula es Todos funcionaria. parientes de este señor que, no sé, flaco favor le hace al sindicalismo paraguayo y peor favor le hace a Petropar. Gerardo. Cállate, boca de ganso. Al pedo estás hablando ahí, maricón. Bueno. Ah, gracias. Muchas gracias. No, con el Gracias. marco de respeto me parece que creo que podemos Gracias. Eso debatir y demuestra el intercambiar tipo de ideas, persona pero- con quien estamos hablando. Gerardo, Pero cállate, yo no este- estoy hablando contigo, estúpido. Estoy Ah, hablando con gracias, periodista. señor Parodi. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, venga. Esto queda todo grabado. Quizás podríamos iniciar un lindo Pero a juicio grabar por lo que vos injuria. quieras, ¿eh? andá a hacer lo que vos quieras, estúpido. Gracias, gracias. Bueno, Gracias, señor Parodi. yo te Demuestra quiero la hacer- calidad personal. Está bien, está bien. Nuestro país tiene este nivel de debates a veces. Hacerle que renunciar a todos tus parientes, a tu hija, a tu primo, a tu segundito, señora, a tu Luis, le hermana. quiero- espera un momento, le quiero preguntar. Tu rapizá sindicalista, ¿cuál es lo que dice en la respuesta? Alto, rebelde, pueblo, por favor, escuchen. Hay una cuestión que mencionabas de paso que me interesa realmente porque yo decía, qué raro cuando hablábamos en radio la vez anterior, la vez pasada, qué raro que el sindicato comparta tantas posiciones con la patronal. Pero era una reflexión mía personal. Ahora decís, ahora nosotros tomamos las riendas de No, Petropar. de esta situación. No estamos tomando la administración. Nosotros no somos administración. Como decía el señor yo no soy el presidente, nosotros estamos esto haciendo como sindicato. Que la administración responda a lo que tenga que responder. Yo no me voy a hacer cargo de lo que la administración haga o no haga. ¿Y de qué te Nosotros hace- estamos de siendo qué se hacen preocupados por la... Señor. ¿De qué se hacen cargo? Cuando decís la expresión, usaste la expresión, nosotros ahora tomamos las riendas, ¿a qué te referías exactamente? No, de este problema, estamos agarrando esta problemática. Ella dijo, O sea, él agarra las pelear riendas, esto en él la calle, presidenta de vamos a Petropar. No, Luis, no estoy hablando contigo, por favor, sí. seguí nomás, Gerardo, porque en realidad después te quiero preguntar algo sobre el Sí, presupuesto anual. estamos en esta lucha por la preocupación, los compañeros de trabajo, los Pero ¿en qué les 700, afecta, 800 ¿en qué les compañeros? afecta No son a los los compañeros, a tus los compañeros de parientes de trabajo? trabajo. Porque, de verdad, en última instancia nos jodemos los consumidores, aquellos que participan, digamos, o que acceden a las estaciones de servicio de Petropar. Pero a los trabajadores de Petropar no les afecta nada esto. Por supuesto. Claro que nos afecta. ¿Por qué? nos Lo mismo afecta te acuerdas porque- con tu sueldo.
Explícame por qué Nos les afecta afectaría. por el buen funcionamiento de nuestra institución, preocupados por el buen funcionamiento de nuestra Pero institución. no les preocupó cuando Bien. se hizo el acuerdo con Texas Oil o los problemas del tren de Molienda. ¿Por qué en este Claro caso que la preocupación? reclamamos, tenemos documentación, claro que reclamamos nosotros, eso, don Benjamín, claro, tenemos, nosotros no nos movemos sin documento, don Benjamín, todos reclamamos, inclusive hicimos denuncias por Gerardo, este tema. Gerardo, de los datos que nos proporciona Luis, se señala que Petropar tiene para compra de combustible de manera anual 800 a 850 millones de dólares para estoquear todo el año, para tener suministro de combustible y proveer al mercado paraguayo. Estos 260 o 270 millones de dólares que se está pidiendo ahora para los 2 meses, y queremos saber si es para los 2 meses, ¿cómo se explica que No, se pida prácticamente es para- el 30 al 40% para poder comprar combustible en 2 meses? Y que, bueno, justamente coincida con la campaña electoral, con el cierre, la recta final de la campaña electoral, Gerardo. Independientemente, o sea, yo no quiero entrar en el campo político, compañero. Te explico, esto es para lo que es la segunda quincena de noviembre, diciembre, enero y febrero, porque normalmente nuestro presupuesto se aprueba en diciembre, pero la reglamentación salen en febrero, fines de febrero, inclusive los primeros días de marzo. Entonces, la empresa toda la vida, todos los años, previó hasta febrero el combustible. Eso es lo que pasa. No es solamente por 2 meses, es enero y febrero del 2023. ¿Pero cuánto tiempo lleva el traslado? Yo manejaba, te lo digo desde una posición de desconocimiento, lógicamente no estoy en ese negocio muy lucrativo para algunos, no tuve la suerte de dedicarme al tema de los hidrocarburos, pero siempre nos dicen que entre la celebración del contrato y la disposición o En planta. contar en planta, es un proceso que lleva como mínimo un mes. Sí, Mínimo un mes. así mismo. Si es Así más o así, menos, sí. si es así, la negligencia, y tenés razón vos y los directivos de Petropar a decir que tenemos para 30 días, fíjate el margen que hay desde el rechazo, que fue hace unos días recién, y el tiempo que aún suscribiendo, aún aprobando la ampliación, se hubiera suscrito el contrato y el tiempo que iba a llegar hasta que Al llegue límite. a la planta de Petro, Al límite límite, absoluto. entonces. En el mejor de los casos, al límite absoluto. Por eso te digo que acá no es solamente una cuestión de solamente, digamos, irresponsabilidad. Permitirnos sospechar, porque el más torpe de los torpes funcionarios hubiera hecho alguna manifestación con bastante antelación y no abrieron la boca hasta que se rechazó recién en Cámara de Diputados. Es raro, honestamente te digo, Gerardo. Nosotros estábamos confiados de que esto se iba a dar, ¿verdad? Iban a llegar sobre los confiados de que esto se iba a 45. Estábamos confiados, ¿por qué? Porque no te olvides que la Cámara de Diputados condicionó muchas cosas a la salida del presidente Lichi. Asume este compañero Pedro Román, que es técnico, que prácticamente no se identifica con ningún grupo político. Y bueno, estábamos confiados, bueno, ya se fue el problema. Ahora está otro compañero, creíamos que esto se iba a aprobar, entonces creíamos que esto se iba a aprobar. Justamente quiero comentarle a la audiencia, estuvimos hablando con el diputado Bachi, acabo de hablar con el diputado Aliana, justamente el lunes, mañana lunes, nos espera justamente a reunirnos sobre este punto y ver la forma de solucionar este tema. Y también con otras bancadas, con otros partidos, inclusive ya estamos haciendo el lobby correspondiente. Bueno, muy bien. Seguramente en la semana vamos a tener mayores novedades, Gerardo, en relación a esto, porque, bueno, evidentemente, hay dos partes. Una que dice que no va a haber ese abastecimiento. Ustedes, por su lado, dicen que sí. Así que seguramente es una situación que preocupa y que vamos a ver si hay una solución en esta semana que empieza. Te agradecemos mucho por ahora tu tiempo, Gerardo. Muy amable. A las órdenes. Bueno, con nosotros estuvo Gerardo Parodi, sindicalista de Petropar. Él sostiene que sí, que esa plata, la totalidad, se va a utilizar no solamente para la compra de 2 meses de combustible, sino extenderlo hasta el mes de marzo. Te digo, cosas que resultan raras y difíciles de explicar. Si vos tenés como fecha máxima
finales de noviembre, hasta ahí llegás con el stock. ¿Vas a estar tranquilo si al límite recién va a tratar Cámara de Diputados para aprobarte la ampliación presupuestaria? O un mes antes de que eso ocurra, de estar al límite. Si se te acaba la última gota y llenas de vuelta al tanque, ¿verdad? Algo que yo no creo que haya sucedido en el proceder, en el modus operandi. O debe haber una reserva estratégica, me imagino, ¿verdad? Y después, como sale en contra, señores, desabastecimiento. Es difícil de creer la versión. La prueba más contundente de que detrás de este supuesto, de este pedido de ampliación presupuestaria, hay estrictamente una historia de prebendas y clientelismo y corrupción, es que justamente su mayor vocero es este señor. Porque si en realidad Petropar estaba ante esa dificultad, le corresponde al presidente de Petropar hacer estas gestiones. Y al presidente de la República, Luis, ¿sabes lo que es? Que la este señor que tiene toda su parentela combustible metida en Petropar. Este señor no tiene la autoridad moral para decir 5% de lo que dijo, porque tiene toda su parentela metida allí. Evidentemente tiene sus intereses creados que nada tienen que ver con los mejores intereses de Petropar. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿qué haría el dueño de Ecopetrol, un buen señor a quien ustedes conocen, si se entera de que su gerente general compró combustibles a 180% más caro de lo que ofrece el mercado? ¿A ustedes les parece que en Ecopetrol o en Petrobras o en Petrosur habría sindicatos encabezados por personas como esta? Me parece que ni siquiera tienen sindicatos. ¿Por qué? Porque el dueño aplica estrictos controles al manejo de su emblema. Y en este caso Petropar, nosotros los dueños somos convidados de piedra. Tenemos que dejar que gente como este sindicalista sean los portavoces de supuestamente una tremenda crisis dentro del manejo financiero de Petropar. Es una vergüenza absoluta que no tiene pies ni cabeza, y que él sea el portavoz de este tema justamente es prueba de lo que les estoy diciendo. Desde hace días, quiero señalar, Richard, le buscamos al presidente de Petropar, para este programa también le buscamos al presidente de Petropar. Tiene la misma actitud de Lichi en ese sentido, que no hablaba con nosotros ni por casualidad. Este señor no sé por qué, porque nadie le va a maltratar, ni le va a faltar el respeto, cosas por el estilo. Podemos discutir y discrepar. Y hasta por momentos podría ser con vehemencia, pero en el marco de respeto, y no da la cara. Lo que dice Villamayor me parece importante. Si el país está a punto de tener semejante problemón en su petrolera, que ésta se quede sin suministros, sin gasoil, las gestiones estarían haciéndose con antelación, con ruego de aprobación, en el marco de desesperación por el presidente de Petropar, por el ministro de Industria y Comercio, por el presidente de la República y el Papa Francisco. No sé cómo decirte, ¿verdad? Todos, y eso no ocurre. Entonces, en el marco de la desconfianza política general que existe, porque el gobierno viene dando intentos, manotazos que los concreta y otros que intenta y no puede concretar, como lo del IPS y otras cuestiones, uno tiene el legítimo derecho a sospechar que acá hay algo más que un simple intento de reposición. Así es. Bueno, Luis, te agradecemos mucho por tu tiempo, por haber participado acá con nosotros esta noche, y hasta una próxima ocasión. Absolutamente, les agradezco por el espacio, porque estas son las cuestiones que tenemos que debatir. Yo siempre he sostenido que no comencé esto ahora que soy candidato, lo comencé en 2018 ya la lucha. ¿Te consta que no sabíamos que era candidato? Sí. Yo por lo menos. No, porque mucha gente dirá ahora que es candidato a diputado, entonces se está interesando en esto, pero recordarán que ya la lucha fue a brazo partido contra Patricia Zamudio y sus malos manejos de Petropar. Estos estaban todos a favor de Patricia Zamudio, también dicho sea de paso en aquellos tiempos, pero yo considero que Petropar es nuestro emblema. La idea de que Petropar tenga sus propias estaciones de servicios hizo un gran favor al Estado paraguayo y funcionó muy bien por 4 años. Recordarán que siempre se decía precios de Petropar. Se usaba como algunas estaciones privadas, tenían unos pasacalles que decían a precios de Petropar. Y Petropar ofrecía buena calidad
y precios bajos. Es una lástima que eso ya no funcione así. El más perjudicado es a la ciudadanía. Gracias por el espacio. Gracias a vos. Tenemos que hacer una pausa. Ya volvemos. Con otros temas bastante de pugilísticos mucha también. actualidad también. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso en Fuego Cruzado y les quiero advertir a la audiencia a esta hora de nuestro canal y de este programa que la belleza de nuestras próximas invitadas no les permita ver lo que realmente sucede. No les impide. No les impida ver que realmente estas dos señoras son un verdadero azote periodístico, obviamente, para este gobierno. Estamos en compañía de nuestras compañeras, colegas, periodistas aquí de nuestro medio, de Nación Media, la señora Rosana Escobar, de la jefa periodística del equipo de investigación de Nación Media, y también la señora Cintia Mora, del equipo de investigación de La Caja Negra y también del diario Hoy. Así que le damos la bienvenida, es un placer tenerlas en este espacio. ¿Cómo estás, Rosana? ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida, gracias por estar hoy. Buenas noches, Benjamín, Richard, ¿cómo están a la audiencia? Un Muy placer. bien. Gracias por el recibimiento. La verdad que yo no querría hablar con ustedes porque la verdad que tengo miedo de recibir algún tipo de azote. Porque durante todo el año, Cintia, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Richard, Benjamín, Rosana? Un gusto estar con ustedes. Tanto tiempo, sí. Yo te conozco de algún lado. De algún lado nos de algún conocemos. lado creo que nos conocemos. Alguna vez creo que pasamos por Me gusta que reveles lo de tus fantasías del azote y eso. Interesante dato. En otro horario estaría bien. Menos mal ya superamos las 9 de la noche, así que se puede hablar de esas cosas. Claro. Además, la libertad libre. Igual vas a ser nuestro amigo, no te preocupes. Y bueno, a veces esas cosas se puede permitir. Bueno, decíamos, durante todo el año hemos visto a través de publicaciones en La Nación, a través del programa de La Caja Negra, todo tipo de intención de parte de distintas dependencias estatales en tratar de pellizcar un poco mucho a veces, plata del Estado para recursos personales, intereses personales, para la campaña electoral. Y ustedes han sido, digamos, como una suerte de faro, de iluminar un poco el camino, mostrándole a la ciudadanía y al resto de los paraguayos lo que están tratando de hacer en este gobierno. Y el último caso tiene que ver, por ejemplo, con el caso del Petropar, justamente, que nos ocupa. En el caso de la molienda, el tren de molienda en Troche, una barbaridad es la plata que ahí se quiere destinar. Una locura el anticipo que se pagó y lo que se dejó hasta ahora, ¿verdad? Sin rumbo, nadie sabe qué va a pasar con ese proyecto. No se sabe cómo se va a reactivar ni cómo van a conseguir las piezas para el montaje pertinente. Petropar es una de las empresas más golpeadas, se puede decir, durante este gobierno. Recordemos cómo el ordeñe ha llevado incluso a privilegiar a extranjeros antes que a nosotros los paraguayos, ¿verdad? Porque no pasaba un mes de que saliera a la luz de cómo el gobierno nacional le vende gasoil con un precio más barato que acá al mercado. Y en 2 semanas había bajado 6% el valor del combustible que envía. Estamos hablando de YPF de Bolivia, ¿verdad? Y bueno, después otra vez el caso de la molienda de Troche, que era una esperanza para los productores de la zona, 45.000 familias que globalmente dependen de lo que iba a ser esa nueva trituradora, hoy están otra vez sin esperanza de que vuelvan a acelerar el proceso de venta de la caña dulce. ¿Por qué? Porque no se sabe qué va a pasar con este tren de molienda. En plena campaña electoral, como decía Richard, y ya con un gobierno de salida, sucede lo que sucede con el tren de molienda. Antes de pasar a otros casos, quería avanzar un poquito, porque vos nos decías días atrás que este contrato se puso en marcha a comienzos de año y que en teoría tenía una duración de 12 meses, si mal no recuerdo. Así mismo es. Transcurrieron 10 meses y lo único que se hizo es un movimiento de suelo que se usa como estacionamiento. Una inversión un poco cara, ¿sí? Un estacionamiento muy caro, el estacionamiento. De tierra, sí, ¿verdad? Un estacionamiento de tierra. En 2 meses, obviamente, no van a culminar las obras ni por casualidad. Y la versión
que difundían desde fuentes de ACEPAR y de la empresa que hacían circular es que parte del trabajo se está realizando con los proveedores extranjeros. Supuestamente se están fabricando no sé qué piezas y compañía en Brasil. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Precisamente ante esa versión los productores se habían movilizado, se habían organizado y habían visitado estas supuestas proveedoras que están en Brasil y nadie sabe nada de estas piezas. Absolutamente nada. Eso nos decía el presidente del gremio de cañicultores, ¿verdad? Que ellos cuando recibieron esa versión precisamente se fueron, averiguaron y nadie sabe absolutamente nada del tema. Sería de todos modos un montaje medio raro si es que lo hacen así. Traerían como para instalar básicamente y lo estarían ensamblando afuera. Esa es la versión, ¿verdad? Pero nadie sabe nada de las piezas. Brevemente, ¿cuánto es que cuesta la obra en total? Porque nos decía Luis Villamayor, que estuvo al principio del programa, que para este trabajo, para esta obra, para este proyecto se iban a destinar como 28 millones de dólares. Sí, 28.7 millones de dólares. Y ya se entregó 6 millones de dólares. 6 millones de dólares por ese movimiento de suelo, como decía Benjamín, que los muchachos, los visitantes de la planta usan como estacionamiento. Qué lindo, qué linda platita, ¿verdad? Y esta semana también, Cintia, esta semana también, o sea, publicaban ustedes a través de Hoy y de la Caja Negra esta información vinculada a Copaco Vox y su espectro, que bueno, el espectro electromagnético es una cosa medio complicada de explicar, pero que bueno, utilizan todas las operadoras telefónicas de nuestro país y Vox, como dueña, digamos, de esa licencia, lo que buscaba a través de Copaco, que es la que es la propietaria de Vox, quería una suerte de remate de este espectro. ¿Qué pasó finalmente con este? Así es, haciendo un recuento podemos iniciar la historia con julio del 2019, ¿verdad? Cuando recordamos la famosa acta de Itaipú. Después tenemos el caso Petropar, Texas Oil. Son esquemas similares, ¿verdad?, que se fueron repitiendo a lo largo de este gobierno. El caso de Imabel también, que se puede agregar. Y bueno, por último, esto que se documentó finalmente a través del diario La Nación, también publicábamos el documento de carácter confidencial que estaba guardado prácticamente bajo 7 llaves en la administración del señor Santevallese. Esto se firmó en julio del año pasado, julio del 2021, un contrato previo de carácter confidencial que establecía las cláusulas entre Vox y una empresa norteamericana de nombre Rivada, ¿verdad? Lo que se pretendía era básicamente arrendar el espectro de Vox, que es un bien público, un bien de carácter público que está protegido por la legislación en nuestro país, en el sentido de que no se puede luego por ley hacer ese tipo de acuerdos. Eso nos explicaba el ingeniero Esquivel, que fue expresidente de Copaco, Mario Esquivel, que estuvo conversando con nosotros en Universo 970. Es decir, desde el vamos tiene limitaciones de carácter legal este acuerdo que estaban negociando con la empresa Rivada, y este contrato al cual se accedió revela las cláusulas, ¿verdad? En primer lugar, se establecía, por ejemplo, que esta empresa norteamericana iba a pagar 10 millones de dólares en cuotas de forma fraccionada, haciendo una entrega de 2 millones de dólares para empezar y el resto en cuotas por 20 años, incluso prorrogables. Eso se establece en una de las cláusulas. También, por ejemplo, que en el caso de que Vox quiera utilizar parte del espectro, tenía que pagarle a la empresa norteamericana por utilizar su propio espectro. O sea, son cuestiones que uno se pregunta en qué finalmente le beneficia a la empresa estatal llegar a este acuerdo. Tras la divulgación de esto, que obviamente tuvo repercusiones en distintos ámbitos, por ejemplo, en el Congreso Nacional, el senador Hugo Richer, ellos pidieron informes de manera oficial a Vox para que revelen los detalles de este acuerdo. También el diputado Basilio Núñez solicitó la interpelación del presidente de Copaco, de Vox, el señor Santevallese, y bueno, se puede decir que forma parte nada más de la estrategia de acuerdos entreguistas que ha tenido el gobierno desde el vamos, ¿verdad? Ahora, si bien la parte legal efectivamente no deja lugar a dudas en el sentido de que ningún beneficiario, o no sé cuál es el término jurídico, de una frecuencia puede volver a arrendarla, ni mucho menos venderla. Entonces la cuestión jurídica aparentemente está bastante clara. En la parte económica es una grosería porque es muy conveniente para la empresa norteamericana invertir
de manera fraccionada 10 millones de dólares y entiendo que accede a activos que hoy tienen un valor de aproximadamente 400 millones de dólares. 40 millones de dólares. Es lo que nos decía el ingeniero Esquivel. 40 puede ser, porque le había costado, creo, al Estado paraguayo como 15 millones esta transacción hace 12 años, ¿verdad? Y entonces probablemente el valor oscile los 40. No queda muy claro desde el vamos, por ejemplo, el tema del riesgo, ¿verdad? Porque hubo un dictamen jurídico del doctor Juan Carlos Mendoza que se solicitó justamente en base a este acuerdo de entendimiento previo que se firmó el año pasado. Y en uno de los puntos que agrega el doctor Mendoza dice se tiene que extender el plazo de discusión sobre esto, se tiene que precautelar el interés de Copaco para que no participe del riesgo al que se enfrenta esta empresa norteamericana en el eventual caso de que cierren el acuerdo. Porque lo que van a hacer los norteamericanos es comercializar el espectro acá a nivel local a cualquier empresa que quiera explotar telefonía 4G o 5G. Y ahí también hay como medias verdades, porque el ingeniero Esquivel nos decía, es una mentira decirle a la gente que se va a explotar la tecnología 5G, porque no tenemos condiciones todavía para explotar ese tipo de tecnología acá en nuestro país, ¿verdad? Entonces, esos son los términos del acuerdo que no quedan muy claros, ¿verdad? Sí, sin duda que sí. ¿Y ahora cómo queda? Porque evidentemente la intención del gobierno, como estamos viendo en distintas reparticiones, es un manotazo aquí, otro manotazo allá. Este negocio que vienen urdiéndolo desde hace cierto tiempo ya, ¿cuál es el estadio de su tratamiento y los siguientes pasos que por lo menos uno puede prever? Y lo que dicen las autoridades de Vox es que no está cerrado. Podemos decirle bye bye, adiós. En esos términos explicó Sante Vallese de que ellos no cerraron nada, que lo que hay es un acuerdo, un preacuerdo que están analizando. Se le pidió un dictamen jurídico a la Procuraduría General de la República, que es la instancia que tiene que velar justamente por los intereses nacionales y decir si es o no es conveniente cerrar este acuerdo, que bueno, por lo que sabemos hasta ahora y por las voces que escuchamos, no es conveniente, es ilegal encima porque hay limitaciones de carácter establecidas en la ley de telecomunicaciones que prohíbe la venta bajo la figura de arrendamiento o el contrato que se quiere implementar, que es una suerte de compartir el espectro, tampoco está híbrido, previsto digamos, en la legislación, exactamente. Así que está en manos de la Procuraduría, está en manos también del Consejo de Empresas Públicas, que ya admitió que tienen en sus manos el detalle del preacuerdo y que están analizando, porque es también la instancia que debe dar un visto bueno respecto de esto. Y bueno, necesariamente tendría que pasar por el Congreso, ¿verdad? Aunque a criterio del señor Sante Vallese no es necesario que pase por el Congreso. En realidad esto se estaba discutiendo del año pasado y nunca lo hicieron público porque, bueno, tenía cláusulas de confidencialidad y también una cláusula muy importante que establecía, por ejemplo, que este acuerdo no estaba sujeto a que ninguna autoridad administrativa ni judicial dé su visto bueno. Pero o sea, un contrato pusieron eso en el acuerdo. Peor que los contratos con Pfizer. Y además un contrato absurdo, porque no tienen derecho a decir que a suscribir a ese imponer tipo eso, de contratos, como diciendo, acá la ley se hace en función de lo que a vos se te antoja, no de lo que a la estructura normativa de nuestro país. Vamos a seguir con el tema Vox, porque evidentemente genera mucha sobre ese tema le preocupación. quiero preguntar a Rosana, porque hablaba que una de las entidades que, aparte de las que mencionaba, que también debería dar su visto bueno, Rosana, es Conatel. Y Conatel hay una particularidad ahora, y lo hemos visto en la publicación de esta semana, que uno de los miembros del directorio, el señor Carlos Morel, si no recuerdo mal el nombre, y su hijo que se llama Maximiliano, tienen empresas, bueno, este Maximiliano en realidad tiene empresas que están vinculadas incluso con esta empresa, con otras intermediarias que tienen relación con esta privada. O sea, como que todo se queda otra vez para una suerte de negocio, claro, se queda en casa y en familia, digamos. Sí, sí. Sí, es uno de los hijos es el representante de esta empresa que está con esta intención del convenio, ¿verdad? con Vox. Y precisamente este hijo también es otro de los familiares que encontró la clave para hacer negocios, ¿verdad? Porque esta gente, ¿cómo actúa? ¿Cuál es el camino que allana un poco contrataciones públicas? Que es totalmente legal, es el de los consorcios, ¿verdad? Yo creo una empresa, no gano licitaciones directamente porque ahí está mi papá, mi tío, mis parientes o algún amigo político que tenga, pero hago una sociedad con otra empresa, que son los famosos consorcios, ¿verdad?
imagínense ustedes que en la propia Conatel, en plena pandemia, los muchachos estaban adjudicándole a empresas asociadas a la de sus hijos. Estamos hablando de un servicio de mantenimiento informático que se adjudicó ahí a una empresa asociada a Go Paraguay, que es precisamente la intermediaria en el caso Vox, y a través de la empresa Urbis. Olius, algo así se llama el consorcio, pero está integrada por Go Paraguay y por la empresa Urbis. Esta empresa Urbis, digo bien, que tiene como representante legal al socio de Maximiliano Morel. Es la empresa que se adjudicó 3.500 millones en Conatel, donde el papá de su socio es uno de los directivos. Es miembro del consejo de Conatel, ¿verdad? Es miembro, sí, porque el presidente, yo no sé si es consejero o directivo, esa es una duda que... Es director, el no es consejo una... de administración, y creo que tiene carácter directiva, ¿verdad? Y hay un directorio, efectivamente, sí. Carlos Morel Martínez, y que bueno, que tenga, digamos, estos contratos, una persona vinculada a su Una familia. parte también había mencionado, creo, señor Santos Vallese, que una vez suscrito el preacuerdo, después se iba a informar a Conatel. Correcto. O sea, Sí. En realidad es exactamente al revés, como sin autorización de Conatel no se puede hacer nada con respecto a Es que tienen un concepto medio raro de lo que administran, ¿verdad? Es como que, no sé, tal vez crean que están en una empresa de carácter totalmente privado, donde una empresa en esas condiciones sí podría decir, firmo un acuerdo y después informo, ¿verdad? Pues ellos administran bienes públicos, así que así como decís, Benjamín, debería ser al revés. Cuando se publica el detalle del acuerdo, porque este tema se venía hablando en otros medios incluso, pero por versiones de los sindicalistas, no se tenía acceso al documento en donde se establecían las cláusulas del acuerdo, ¿verdad? Una vez que se hace público ese documento, ellos dicen, nosotros no tenemos problemas con que se debata, estábamos nomás cerrando el acuerdo primero, ¿verdad? Sí, es mismo. O sea, poniendo los Tendría bueyes que ser detrás, al revés. delante de Negociamos la, y luego los bueyes debatimos. detrás de la carreta, ¿verdad? Además, Pero- el espectro electromagnético que se llama, Sí. es propiedad del Estado paraguayo. Con una serie de trámites uno puede acceder a ellos, licitación de por medio, pim, pum, pam. Pero uno no tiene, lo hace en calidad de beneficiario de esa licitación para explotar la frecuencia, trabajar en ese ramo, pero no tiene ningún derecho a tercerizar, alquilar, sujeto a renovaciones. arrendar, sujeto a renovaciones periódicas Claro. en las que hay que, bueno, haber cumplido con todas las obligaciones en materia de inversión, todas las partes, la cuestión técnica y a veces volver a concursar inclusive. Ninguna empresa puede vender. O sea, este canal mañana, la directiva, aunque es una empresa privada completamente, no puede agarrar y arrendarle la frecuencia a una empresa norteamericana, japonesa o del país que fuere. Sin No puede. previo consentimiento de Solamente mediante autorización previa de Conatel. Conatel, exacto. Ente regulador, ¿no? Y en el caso, pero lo mismo en una radio, lo mismo lo que fuera, digamos, ¿verdad? Ahora, en el caso de una empresa de carácter público hay una discusión adicional. Si es no solamente Conatel la que tiene que autorizar, sino como el caso del tren de cercanías de Ferrocarriles del Paraguay, que es una figura parecida en términos de que el Estado es el dueño en términos reales, pero es una empresa, es una sociedad anónima, si no correspondería en ese caso que también pase por el Congreso. Lo que sea, digo, el acuerdo que busque concretar Vox, ¿tiene que pasar por el Congreso o eso es algo que jurídicamente está en el limbo. en el limbo? Un poco difuso, un poco ambiguo. Yo creo que Lo la mitad hacen de la pasar biblioteca de va a ambiguo. decir que sí, la otra mitad va a decir que no. Un consejo de empresas públicas, porque Sí. generalmente nunca se le hace caso. Ustedes se acordarán, el caso mencionó Cintia de Texas Oil, por ejemplo, ¿verdad? Dijo, no, esto no es conveniente llegar a un acuerdo porque esta etapa judicial va a terminar y va a salir favorable. ¿Quién le hizo caso? El procurador se fue de prepo con Denis Lichi y firmó el acuerdo, ¿verdad? Hasta que después todos nos enteramos y vuelve de reculada. Pero lo que te digo es, ¿por qué Ferrocarriles del Paraguay requiere de una autorización del Congreso? ¿Y por qué Vox no requeriría la misma Claro que sí, exigencia? sí, el Estado es accionista, es una SA, pero uno de los accionistas del Estado paraguayo. Lo que, Sí, lo que probablemente no Pasar por el contaban era Congreso que toda la vida. estas dos señoras iban a publicarlo y que los medios iban a acceder a esa documentación que se hizo público, ¿verdad? Por eso decía al principio, más allá de preferencias íntimas,
lo de los azotes, ¿verdad? Sí, te amores. Debilidades. Debilidades, por supuesto. Gustos Definitivamente particulares. yo no me querría cruzar con estas dos señoras cuando, siendo yo funcionario público, en el Ni privado. privado también podría ser. La verdad que se destaparon muchos Esto es casos. bullying. Esto es bullying. Quería, así Queríamos es aprovechar. así es puro afecto esto. No, son bromas. Lo que no pueden hacer los administradores lo estamos haciendo Así nosotros. mismo. Les estamos mimando. Te quería consultar algo volviendo al tema del tren de molienda, porque ahí hay muchas otras cuestiones de por medio, además del programa en particular, que tendría que ser un beneficio para los canicultores. Nos decía Edgar Ortiz, representante de los canicultores de la zona, es homónimo de otros del parlamentario, porque algunos creían que era el diputado, no es el diputado, que ya están siendo, bueno, históricamente fueron perjudicados por Petropar, pero por esta administración, que ahora salió la de Lichi en particular, porque compró volúmenes muy grandes de alcohol a azucareras, en base a cereales, decía. Volúmenes muy, pero muy grandes, 248.000 millones de guaraníes, mientras los canicultores tenían sus insumos en proceso de putrefacción, no tenían dónde vender su caña. Entonces, evidentemente, el afán de cerrar negocios monetarios por parte de la administración Lichi, de Petropar y sus superiores, era el objetivo principal, no era facilitarle a los canicultores, ni el trencito de la molienda, ni la compra de la caña de azúcar. Pero y ese jugoso anticipo de 6 millones de dólares lo dice absolutamente todo, porque fue la única gestión que se realizó con celeridad en ese proceso. Al mes de firmarse ese acuerdo, el convenio con la empresa contratista, que precisamente es EISA Construcciones, ¿verdad? Una de las empresas de Alberto Palumbo, proveedor favorito de este gobierno. ¿No está inhabilitada, entre paréntesis, porque nos dijo algo de eso? Se fue a la corte, y consiguieron una medida cautelar para seguir proveyendo. O sea, a uno le pueden aplicar la sanción, consiguen un habeas corpus. Lo que decías vos, el secreto de los consorcios, ¿verdad? Así mismo es. Entonces, ese jugoso anticipo que salía en plena campaña proselitista muy cuestionada, esto fue cuestionado desde un comienzo, porque el costo del proyecto, según averiguaciones ya que había trascendido materiales de los colegas del grupo también, cuesta 6 veces más. Ella era luego una obra bastante costosa, con sobreprecio. Y otra vez un anticipo sobre eso, sobre ese precio, ¿verdad? Sobrefacturado, si se puede decir fácilmente. 6 millones de dólares de anticipo. ¿Y qué se recibió a cambio? ¿Qué se recibió a cambio de los 6 millones de dólares? Ese terraplén ahí que... Un estacionamiento de lujo en medio de la estacionamiento nada, de oro lo llaman, ¿verdad? O sea, evidentemente no hay intención de fortalecer la empresa estatal. Eso es obvio, porque hoy los productores están liquidados. ¿Cómo van a vender sus insumos si no hay planta trituradora? Si eso ya está obsoleto, no funciona. Pero además, fíjate la indolencia, no sé cómo llamarle, y el dejar de lado parte de las obligaciones del Estado, en este caso, que es justamente una empresa que se mueve en base a materia prima paraguaya, deje de lado esa materia prima y le deje a 45.000 familias, 45.000 familias colgadas, de canicultores colgadas. Plantados. Y, exactamente, y le paga a empresas privadas una suma muy grande. Estábamos hablando de, ¿cuántos son 248.000 millones? Y 28 millones. No, de dólares. Perdón. 30 millones de dólares. 248.000 y un poco más. Y poquito más. 40 millones de dólares. Bueno, 40. Porque 7 por 4, 28. 40 millones de dólares. Que bien le habrían venido a los canicultores si compraban sus productos que se terminaban pudriéndose. Es cierto, es una indiferencia, una falta de empatía, y son gente de la zona, ¿verdad? La economía de la zona se fortalece con ello, pero acá la intención evidentemente es otra. Era sacar el anticipo básicamente. Se hizo eso y terminó ahí la historia. Esto es increíble, 10 meses que no hicieron absolutamente nada. Esa planta tenía que estar inaugurada con las pruebas correspondientes en diciembre.
si vamos a respetar los plazos del contrato, estamos hablando del 9 de diciembre del año 2022, que tendría que estar inaugurada, funcionando a full. No podrá ser. Hablamos del caso del tren de Molienda, 6 millones de dólares, que se perfila como un posible daño patrimonial o como un daño patrimonial más que posible. El tema, eso ya se ejecutó, ya se concretó esa operación. Ya se pagó. Ya se pagó, se perpetró el hecho. Vox, vamos a ver, pero la intención era entregar, después vamos a precisar los números, porque tengo dudas de cuáles son los activos globales, pero es una inversión importantísima de cualquier modo, y es casi nada lo que va a recibir el Estado paraguayo, o nada, a cambio de este arrendamiento que le sale muy, pero muy barato, o le saldría muy, pero muy barato a esta empresa estadounidense. Y tenemos otros casos grandes. Instituto de Previsión Social, eso quedó sine die, diferido sine die. Un intento de crédito por 243 millones de dólares para pagar una deuda por el mismo monto que algunos dicen que no es tal. De hecho, parte de esa deuda, 70 millones, es del Estado paraguayo, no es del Instituto de Previsión Social, porque le brindó asistencia médica a personas que no eran aseguradas al IPS en épocas de pandemia. Y el tema de fondo, grueso, muy grueso, que nosotros, si empezamos a sumar, veríamos que hay recursos, no son para tirar por el aire, pero hay recursos en Paraguay, que es Itaipú mismo. Y ahora, en este periodo, se están cerrando estas cosas, algunas esperemos que se aborten, y otras ya tarde pillaste polito. Y hoy hay otros, perdón Benjamín, hay otros que están por ahí en el freezer esperando, muchas instituciones públicas. Ahora pues estamos en el momento en que se tienen que aprobar o desaprobar las ampliaciones presupuestarias. Entonces hay licitaciones por ahí que dependen, dictámenes que dependen de esa ampliación para ver si se aprueban, si continúan. El caso de las paradas de buses, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 12 millones de dólares en la construcción de paradas de buses. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Otra vez. Al santo cohete. Al santo Al cohete. santo botón, porque estamos hablando de aplicaciones que hoy el usuario ya lo tiene. Hoy con el GPS y las aplicaciones que uno puede bajar en la app, ¿verdad? Ya puede saber dónde está su colectivo, etcétera. Y es para lo mismo. Son 12 millones de dólares que está ahí. Se suspendió después de las publicaciones de La Nación, pero todavía no se canceló. Y todavía, eso por ejemplo es una prenda interesante que está esperando ahí, si se aprueba o no la ampliación presupuestaria de ciertos órganos de control, sale o no sale. Imagínense a qué nivel llega el chantaje, ¿verdad? Sí. Y en el caso de esta última denuncia contra Copaco Vox, ya llegó hasta el Congreso, incluso Cintia, hay un pedido de interpelación, de convocatoria al presidente de Copaco. Así es. Esperanza el jueves estuvo un poquito más dura, decía, paren con el robo en Copaco. Hay que recordar que tampoco es la primera denuncia que se publica contra la administración de Santibáñez. Habíamos publicado las vinculaciones con el cuñado del presidente de la República, que tiene interesantes negocios también con Vox, ¿verdad? Así que esto se suma a esa denuncia. El pedido de interpelación lo presentó oficialmente el diputado Basilio Bachi Núñez. Se tendría que tratar próximamente, y el pedido de informe es en la Cámara de Senadores, ¿verdad? Que le piden a Vox que informe de los términos del acuerdo, y yo creo que es clave la posición que va a tener la Procuraduría General de la República, que todavía no dictaminó. A finales de enero, el anterior procurador, el señor Caballero, había solicitado los detalles de este preacuerdo, pero entiendo que todavía no hay dictamen al respecto ahora. No podemos decir que en los próximos meses van a continuar saliendo muchas... Van a seguir rifando. Sí, van a seguir y muchas otras cosas que no tenemos la menor idea. Que no tenemos idea. En mi caso llegué tarde. Cintia, ahí está. Vamos a ver si sale lo de los 10 millones de dólares. Si quién se adelanta. Intenté pensar una despedida tipo el saludo inicial de, tipo el azote, de Richard, pero es imposible. Es imposible, ¿no? Eso es insuperable. Limitate a la belleza eso. nomás, entonces. Hay que embellecer la noche Así con mismo. estas damas, así nomás. Les agradecemos muchísimo. Gracias. Gracias, chicas, por estar ahí. Gracias. Cae en la cena, ¿verdad? Yo quería participar en un asado, pero me negaron, así que no hay cena para... No, eso se posterga nomás, Se posterga también. Podemos nomás. tener Tienes en razón, espera Norma. también. Estamos con la Hasta alta el 30 de gerencia, abril. así que podemos reclamar. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias Nosotros a tenemos que ustedes. hacer una pausa. La última. Volvemos Dámosle, enseguida. pues.
Último bloque de Fuego Cruzado de este domingo. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Pedro Ovelar. ¿Cómo te va, doctor? Buenas noches. Muy buenas noches, Benjamín. Buenas noches, Richard, y a toda la teleaudiencia. Bueno, Pedro, queríamos charlar sobre el caso Horacio Cartes, que el martes pasado el Superior Tribunal Judicial del Brasil decidió desestimar la causa, anularla, archivarla. Y entonces, bueno, ¿cómo podrías resumirnos las consecuencias jurídicas y también después veremos las implicancias políticas del tema? Sí, es así mismo. El 18 de octubre, el martes pasado, el Pleno del Superior Tribunal de Justicia, con sede en Brasilia, decidió por unanimidad el rechazo de un recurso planteado por el Ministerio Público, por la Fiscalía de Brasil, contra una decisión del Tribunal Regional Federal de Río de Janeiro, que había anulado el proceso abierto a Horacio Cartes y ordenado su archivamiento. Estos recursos que había interpuesto la Fiscalía contra una decisión de mayo del año 2021 de aquel Tribunal de Río, que fue juzgado primero en agosto por un ministro del STJ, que insistió al Ministerio Público en que sea el Pleno que analice el caso, y el 18 de octubre se ratifica por unanimidad. Es decir, no hay crimen que haya cometido Horacio Cartes, no hay prueba de que él forme parte de una organización criminal o que la haya financiado. El hecho de ayudarle a un amigo no implica ser parte de una organización criminal, y también juzgan que el uso, que evidentemente fue para la supervivencia y gastos jurídicos, lo asume así el tribunal, no es responsabilidad del que otorga el dinero, qué destino o qué uso le pueda llegar a dar el que recibe el dinero, en este caso el amigo. O sea, un análisis muy, muy profundo, no es siquiera un análisis formal en el caso, y anulan el proceso, no hay crimen cometido por Horacio Cartes. Pedro, ¿qué implicancia tiene este fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil en lo que tiene que ver con el Paraguay? Acá hay un proceso, no un proceso en realidad, hay una investigación que de parte de la Comisión Bicameral de Investigación, también el Ministerio Público en su momento, a raíz de aquel PowerPoint presentado por Jussi allá por febrero más o menos, como que está también, digamos, teniendo cierto movimiento. Pero, ¿qué implicancia tiene este fallo en el caso Messer, cuando acá, por ejemplo, parte del informe final de la CBI basa gran parte de este vínculo entre Horacio Cartes y Darío Messer? ¿Y qué implicancia tiene este fallo en el Brasil con aquella declaración que dio el Departamento de Estado el pasado 22 de julio? Bueno, lo que nos da a entender este fallo es de que toda causa iniciada sobre bases infundadas, con fines políticos, o simplemente manipular a la población, a la ciudadanía, porque esto se inició en Paraguay, esto que pasó en Brasil se inició acá, en Paraguay, con la Policía Federal, primero, luego con el Ministerio Público y en su tiempo con el juez Bretas. Todo este tipo de acciones políticas de grupos antagónicos a Honor Colorado y Horacio Cartes, todo este tipo de acciones tienen un final cantado. Se anulan, se cierran, se archivan, porque no tienen sustento jurídico y sustento fáctico. Lo mismo va a ocurrir con estos informes de la CBI, con las conclusiones de esta comisión que tenemos, tanto la comisión Messer como la comisión ahora de lavado, que acabamos de tener sus resultados en estos días. Al igual que con la denuncia de la CEPRELAT,
con el informe de CEPELAT filtrado a la prensa, o la denuncia de la Secretaría Anticorrupción respecto a la avión iraní. Todo este tipo de acciones políticas terminan en estos resultados. Entonces, eso es lo que hay que transmitir claramente a aquellas personas que no son de estos grupos políticos interesados, que no se dejen llevar por este tipo de acciones o por filtraciones, entre comillas, en redes sociales de lo que va a pasar. Porque no tienen sustento. Porque para que tengan sustento tiene que haber un nexo causal entre la conducta, o mejor dicho, entre la calificación que se le da como lavado de dinero, terrorismo, contrabando. Tiene que haber un nexo que vincule a la persona o a la empresa que es de la cual es el accionista con esos hechos. No basta con afirmar de que esa persona está implicada en tales y tales y tales hechos. Esas declaraciones son meras conjeturas, y en algunos casos muchos inventos, pero no tienen un nexo causal entre lo que ahí se dice que se hace y lo que hizo la persona que ellos le están acusando. Entonces, lo del Departamento de Justicia, insisto, es provocado desde Paraguay. Es un lobby que se hizo desde Paraguay. Y la gente dice, no, pero Estados Unidos tiene pruebas seguro. Estados Unidos se equivocó muchas veces en la historia. Y evidentemente acá estamos ante una política del Departamento de Estado que está siendo ensayada a nivel de Latinoamérica y Paraguay entre ellos, ¿verdad? De lo que pasó tanto con el expresidente como con el vicepresidente actualmente, sin juzgar los hechos de uno y otro caso. Digo que es una política que están queriendo instalar, y las políticas no son suficientes para justificar posteriormente un proceso penal que vaya a llevar a la condena a la persona. Entonces, es más, creo que tiene que haber una gran reflexión, perdón que me extienda. Tiene que haber una gran reflexión, y creo que deberían revisar profundamente estas designaciones, puesto que no están sustentadas en hechos y en cuestiones fácticas que vinculen a Horacio Cartes con los hechos que están siendo calificados ahí. Sí, es así. Pedro, te agradecemos mucho por el tiempo, muy amable, gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, nosotros tenemos que despedirnos. El tema es que desde el punto de vista jurídico no hay nada contra Horacio Cartes, no existe. Ni investigaciones en curso, mucho menos decisiones condenatorias. Lo de Argentina con respecto al avión iraní fue el primer indicio importante. Que se dio la semana pasada, el viernes pasado. Sí. Viernes de la semana anterior. Sí. Y esto, digamos, sacó del escenario ese cargo descabellado de supuestos vínculos con el terrorismo islámico, una fantasía inaudita. Lo de Brasil es contundente, porque ahí sí es un proceso directamente... Un órgano competente, órganos competentes. Del más alto nivel, sí. Del más alto nivel. Y se acaba la historia. Lo único que queda es la versión de Yucio, de la que se hizo eco la CEPRELAT, convertida, devenida en un instrumento de persecución política y difundida por los medios concertados con el gobierno de manera sistemática. Insisto, la versión de un hombre que, siendo ministro del Interior, tuvo que dejar el cargo por sus vínculos con el narcotráfico. Ahora, esto desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político, uno no sabe a qué exponerse, porque las decisiones son de persecución, de campaña abierta, y no lo sabemos no solamente con respecto a la comisión bicameral, que bueno, ahora vamos a ver qué camino sigue, ni tampoco sobre el Departamento de Estado, porque no siempre se guió por el derecho internacional, por las normas internacionales, sino en realidad por criterios políticos. De manera que lo importante de esta historia, la trascendencia, radica en el hecho de que el fallo del Brasil, después de 2 años de investigación,
determinó y puso punto final a esta historia que tiene sus implicancias serias para nuestro país. Así es. Tenemos que despedir el programa, Benjamín. Nos vamos. Mañana empieza una nueva semana, seguramente muy agitada también. Nosotros nos vamos despidiendo. Nos vamos. Que tengan una linda semana por delante y nos reencontramos el próximo domingo. Así es. Hasta luego.